Le damos la bienvenida al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida. La idea de la seguridad y evidentemente este espacio es una iniciativa del Piso 51 y Blue Report para justamente poder dialogar de los temas que realmente importan. ¿Cuáles son esos? Bueno, es el tema de seguridad, es el tema de salud, es el tema de género. Hay muchos eventos que vamos a venir haciendo de aquí a finalizar el 2018, en donde se hable de los temas que importan. Y obviamente uno de los temas que más importa, y probablemente el que más importa en la Ciudad de México, es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es fundamental para el desarrollo de la vida democrática y la protección de la integridad física de sus habitantes. Es por eso que extendimos una cordial invitación al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el licenciado Hiram Almeida, para platicar un poco en petit comité, pues cómo ve la seguridad, cómo ve la situación, qué ve hacia adelante, dónde estamos parados en materia de seguridad. Probablemente ya lo habrán notado, pero en sus pequeñas tablas hay unas tarjetitas y una pluma. Estas tarjetitas y esta pluma sirven para apuntar, porque el tema de la seguridad es como el de la selección mexicana, estamos de acuerdo, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una reflexión, todo el mundo tiene una sugerencia, todo el mundo habla en los cafés, todo el mundo habla en todos lados, se debería hacer esto, se debería hacer el otro, como cuando estaba el Piojo Herrera, no, debería hacer esto y debería hacer esto. Bueno, pues es el momento les voy a pedir de que, si alguno de ustedes tiene una sugerencia en materia de seguridad pública para la Ciudad de México, que por favor la deposite en estas urnas que van a estar pasando a sus lugares. Y tenemos aquí la presencia de Luis Werman, el presidente del Consejo Ciudadano. Una urna se la vamos a dar al secretario de Seguridad Pública para que pueda, ya en la tranquilidad, poder leer sus propuestas, ¿no? Y la otra se la vamos a dar al presidente del Consejo Ciudadano, quien en este acto representa a los ciudadanos y es una institución muy representativa de los ciudadanos de la capital, por cierto única en el mundo, precisa y justamente para que en el seno del Consejo Ciudadano se puedan evaluar sus propuestas y en su caso pues darle el debido seguimiento, que es de hecho el tema del Consejo Ciudadano, es justamente servir a los ciudadanos y facilitar este diálogo con las autoridades. Yo le agradezco mucho a Luis Werman, quien está aquí presente, y sin más les presento y lo recibimos con un fuerte aplauso en Espacio México, esta iniciativa del Piso 51 y Blue Report, para hablar de los temas que importan. Le damos un fuerte aplauso a Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la oportunidad de Blue Report, de Piso 51, a Erika, a Ciro, la oportunidad de estar aquí presente para dialogar con ustedes, dialogar con la ciudadanía desde los distintos ángulos y enfoques que, como bien decía Ciro, todos podemos tener al respecto de la seguridad. La seguridad es un tema sustancial, es el eje de la habitabilidad de cualquier urbe, de cualquier relación y vinculación social o humana. Para eso la seguridad hoy es uno de los grandes temas en donde debemos hablar e incidir específicamente sobre la seguridad. Hoy hay grandes teóricos que hablan o abonan sobre temas de inseguridad. Creo yo que siempre es un error hablar de lo contrario y no hablar del tema eje tal como es, que es la seguridad, porque si no pareciese que de principio nos estamos dando por vencidos. En el tema de la seguridad, un factor evidentemente preponderante es la delincuencia. La delincuencia es quien altera la esfera jurídica de los ciudadanos, en sus valores, en su patrimonio, en su integridad física, corporal y en sus derechos en muchas de las ocasiones. El delincuente lacera no solamente a la persona en uno de sus ámbitos, sino en muchos en general. Es por eso que para nosotros el tema de la seguridad es importante, para que todos habitemos nuestra ciudad, para que convivamos en nuestras calles. La seguridad debe ser un elemento sustancial de nuestras vidas. Tenemos una tesis fundamental en donde la seguridad simplemente no debe ser un ejercicio que el Estado tenga la obligación de cumplimentar.
Creo que la seguridad es un derecho al que todos tenemos o debemos de accesar y en consecuencia un derecho que todos debemos defender. De esta manera sumaremos la totalidad de los esfuerzos. De esta manera cambiaremos el estigma de pensar que es el Estado que debe estar totalmente al tanto de muchos temas. Es decir, les pondré un ejemplo muy llano, que en nuestras casas alguien instale o no una alarma no sería quizás facultad de un Estado, sino de una condición preponderante de vigilancia y presencia de seguridad en nuestro devenir de todos los días. Para eso creo en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Tenemos una estructura ejemplar. Tenemos cerca de 87,000 elementos policíacos que trabajan todos los días para generar condiciones de seguridad a los habitantes de la Ciudad de México. El servidor público, lo he dicho en muchos foros, que tiene una alta responsabilidad y una alta capacidad de respuesta ante la gente, pero sobre todo afrontando o poniendo su vida inclusive en riesgo, siempre en juego, es el policía. El policía que en muchos de los casos, déjenme decirle, que en lo que va del año pasado y hemos tenido más de 32 bajas de elementos policíacos, en muchos de los casos por cuestiones heroicas, pero sobre todo por contender a la delincuencia, pero adicionalmente defender los intereses ciudadanos. Y en este gran reto tenemos o debemos de tejer un puente de comprensión y estima hacia la labor policial, hacia lo que hacen las mujeres y hombres con uniforme, placa y que tienen la capacidad de defender nuestros intereses y la juridicidad y hacer que se prevalezca la ley y el orden, prevalezca ante nuestra sociedad. En ese sentido creo que es importante dialogar, platicar, y para eso les daría yo algún ejemplo de cómo estamos organizados en la Secretaría de Seguridad Pública. Somos cerca de más de 87,000 elementos policíacos que trabajan todos los días en distintos turnos con distintos tipos de policías complementarias, bancaria, auxiliar, sectorial, policías metropolitanas, con distintas especialidades para estar atendiendo distintas formas y necesidades que tiene nuestra sociedad. Pero también es importante en todos ellos reconocer los resultados. Hemos diseñado a través de esta administración una política pública que le hemos denominado el nuevo modelo de gestión policial. Este nuevo modelo de gestión policial abarca temas sustanciales divididos en 5 ejes vertientes. El primero de estos ejes es fundamentalmente el fortalecimiento de la operatividad policial. Esto se hace a través de la inteligencia y esto se hace para tener algo que nosotros al interior denominamos que es la tendencia cero. ¿Qué es la tendencia cero? Simplemente es buscar que el delito se lleve a cifra cero. Labor muy difícil, claro está, pero sin embargo, en la visión de todos los elementos policíacos está inhibir la conducta delictiva. En esa parte, pues, fortalecemos a través de modelos operativos, diseños operativos, operativos mega, macro, escudo centro, rastrillo, operativos de seguridad en eventos públicos masivos. Déjenme darles un simple dato, que en muchas de las ocasiones, por un fin de semana, tenemos eventos deportivos, espectáculos públicos, conciertos, etcétera, en donde tenemos más de 2 millones de asistentes por cada fin de semana, y en todos ellos, cuando nosotros nos sentimos muy satisfechos, es cuando decimos que hay un saldo blanco, es decir, que el evento se realiza sin que haya habido algún nivel de riesgo, e implica que esos 2 millones de asistentes tuvieron o acudieron a realizar la actividad que tenían que hacer, acudir como espectadores a cualquier tipo de evento, y no tuvieron ningún nivel de riesgo. Esta es una de las partes quizás que refleja el formato de excelencia de la logística y la operatividad de la policía. Pero adicionalmente, déjenme decirles que también tenemos algunos temas operativos, como son protocolos, el protocolo de reacción inmediata denominado PRIDA, en donde vinculamos lo que es la tecnología, las cámaras, la detección de imágenes, la realización de conductas captadas en las cámaras, y obviamente aterrizan a pie de calle con el elemento policíaco que hoy tiene un acompañamiento de visión en quien está monitoreando las cámaras, en donde puede tener, bajo esos datos, información más inteligente. Además, también tenemos el uso de tecnología en plataformas específicas para hacer el análisis de algún evento delictivo.
El primero de estos ejes es fundamental, pero también tenemos otro eje o vertiente de nuestro diseño o modelo de gestión policial, nuevo modelo de gestión policial, en donde hablamos de la prevalencia de los derechos humanos y la cultura de la legalidad. Es decir, no podemos desapartar al policía como el ente que genera orden y legalidad sin darle los elementos sustanciales para que realice legítimamente su conducta. Obviamente en las condiciones a veces más agrestes. Hoy recientemente tuvimos, por ejemplo, uno de nuestros elementos lesionado en el cuello y en la pierna porque llegó a realizar la revisión de un vehículo y recibió 2 disparos. Esta es una parte, pues, ante la reacción, los modelos, el que prevalezca la legalidad es también muy importante. Y el tema de los derechos humanos también es enfático para nosotros. En más de las ocasiones, en ciclos anteriores, obtuvimos muchas recomendaciones sobre el actuar de nuestros elementos policíacos, en lo cual hemos generado protocolos y capacitación específica que ha generado condiciones para que esto tenga un nivel de mejoría. Pero adicionalmente también tenemos que hablar de los derechos humanos de los policías. Tenemos aquí elementos que han enfrentado y se han puesto en riesgo en manifestaciones, han sido golpeados, lesionados, algunos hasta intentado incendiarlos simplemente por estar presentes, haciendo la presencia para generar orden en espacios públicos, en calles o avenidas. Esta parte es sustancial. Para nosotros, la prevalencia de la legalidad y los derechos humanos es fundamental. El tercero de los puntos importantes es la capacitación. El policía tiene que ser mejor porque adicionalmente, en base a las necesidades sociales, una sociedad moderna como la nuestra, que evoluciona todos los días, requiere de nuevas formas de atención. Existen nuevas reglas, nuevos protocolos operativos. Ya les platicaba yo de esta vinculación con las cámaras. Pero adicionalmente, por ejemplo, el uso legítimo de la fuerza, la estrategia, inclusive algunos temas de marcha y enseñar el manejo de escudos, y también en las aulas darle al policía la posibilidad de desarrollo. Hoy en la Secretaría de Seguridad Pública tenemos una universidad que adicionalmente propicia el desarrollo académico de los elementos policíacos con una maestría y 5 carreras de licenciatura. Esto implica que si accesan a la profesionalización, también evidentemente tendrán un mayor acceso a una mejor remuneración económica. Este es otro de los ejes que es fundamental. Y también otro eje, que es el cuarto, sería la modernización. La modernización de la policía. Hoy no podemos pensar en aquel concepto quizás de los años 60, 70 del policía en bicicleta que contendía al delincuente. Hoy el delincuente es mayor, es más violento, en las más de las ocasiones se encuentra armado, y sería difícil pensar que un hombre y un silbato y una bicicleta pueden contender con una gavilla de 5 o 6 gentes armadas. Esto quizás sea ideal, pero no es la realidad. Hoy tenemos que ser una fuerza corporativa, capaz, inteligente, robusta, moderna, bajo el uso de técnicas y desarrollo tecnológico muy importante. Las cámaras, en fin, hemos modernizado el armamento, el equipo, en muchos de los casos también los vehículos tienen una nueva visión de cómo funciona la policía. Mayor capacidad para dar seguimiento a un objetivo, mayor intercomunicación, hemos tenido un mayor alcance en las frecuencias radiales, hoy llegando a distintas zonas geográficas. Recordemos que hay algunas zonas, por ejemplo, como la delegación Tlalpan, que en muchos de los casos zona boscosa, y era inhóspito tener el uso de frecuencias, o a veces esta podía fallar. La ampliación de los radios de frecuencia y la señal ha sido parte de la optimización. Para el policía es fundamental, está acompañado a veces de la comunicación y de la tecnología, además de la capacidad y su armamento. En ese sentido, la modernización es fundamental. Y tenemos un ejemplo con el siguiente caso, que es además uno de nuestros últimos ejes de este diseño de política pública, es la vinculación ciudadana. Bajo esta vinculación ciudadana, nuestra policía no solo debe ser fuerte, robusta, moderna, legal, sino debe de estar más cercana a la gente, para que la gente tenga aprecio en su labor, pero adicionalmente también para que los resultados de la actividad policial sea en beneficio de la gente y así la gente lo pueda percibir. Dentro de esto tenemos un proyecto muy importante de la Ciudad de México y de la Secretaría, que son las estaciones de policía. Las estaciones de policía, o antes teníamos sectores, agrupamientos distantes,
y quizás un poco aislados de las zonas aledañas a los vecinos, más cercanos a las colonias. Hoy lo que generamos son estaciones de policía que atomizan a un grupo menor de elementos policíacos, pero que reaccionan y están inmersos más en las calles y colonias de nuestra ciudad. Con eso se tiene un tiempo de reacción en la respuesta a una necesidad de emergencia más ágil y más rápido. Pero adicionalmente el proyecto de las estaciones de policía genera eso, una vinculación social en la percepción de la gente, teniendo a la policía como parte de su contexto, como parte de la estructura social de sus calles, de sus colonias. Esta es la parte en donde estamos trabajando, y este fortalecimiento de la tendencia de vinculación social para tener una policía social que trabaja para la sociedad y en defensa de los intereses de la gente es parte de este gran proyecto. Con eso hemos también incrementado algunos temas importantes. La eficiencia policial. Hemos tenido en el año próximo pasado cerca de más de 36,000 detenciones realizadas por delitos de alto y bajo impacto. Este es un tema sustancial. Hemos de trabajar mejor, generando una mejor productividad en la detención de delincuentes y en consecuencia inhibiendo los riesgos de estos delincuentes, realizando conductas antisociales, delincuenciales en todas las calles de la ciudad. Esta es la parte en donde generamos resultados, esa es la parte en donde hemos logrado también eficientar y disminuir algunos delitos que son importantes de alto impacto. En este año, que es muy reciente en su inicio, tenemos una cifra, no hemos tenido, por ejemplo, delitos de secuestros denunciados, pero en el año pasado tuvimos hasta una disminución de un menos 46% de algunos temas delictivos, por ejemplo, inclusive el robo a bordo del metro, que adicionalmente con un tema importante, con donde tenemos un nivel de eficiencia de casi la mitad de detenciones relativas al tipo de delitos cometidos. Esto nos hace, pues, lo que les hablaba en el sentido de la tendencia cero, es que el delincuente, obviamente, sea detenido o el delito se inhiba, permitiendo que el delito no se realice o no se cometa. Y cuando se cometa, tener al actor o al responsable del hecho, detenerlo y ponerlo a la disposición de las instancias legales que determinarán su responsabilidad. Este es quizás uno de los grandes rubros importantes en donde estamos generando un modelo de gestión que genera trabajo y certeza para la gente. Hoy quiero dar como ejemplo simplemente también que en la Ciudad de México existe un mayor índice de inversión económica. El indicador Doing Business, obviamente para el país, toma un gran modelo propiamente de lo que es la Ciudad de México. Adicionalmente tenemos otros indicadores referentes, inversiones como han venido quizás también algún tipo de espectáculos públicos, Fórmula 1, la NFL, torneos de golf, torneos de equitación, que nos hacen pensar, y la inversión turística hoy en los corredores gastronómicos y hosteleros de la ciudad, que nos hacen pensar que en el contexto internacional la estima hacia la ciudad es diferente, quizás de como a veces nosotros mismos podamos tener juicios críticos al respecto. En ese sentido, nosotros siempre estaremos abiertos a la crítica, al tema útil, para generar condiciones de mejora. Pero lo más importante, simple y sencillamente, es tener la objetividad también de generar la estima para una seguridad que se tiene en esta ciudad, como no se tiene en otras propias latitudes de este país, ni en otras partes del mundo. Y ojalá entendamos lo que les quiero yo expresar, en el sentido de que la seguridad es parte de una vinculación de todos. Hoy realmente, por ejemplo, comparando lo que sucedió en Miami, en donde se perdió la vida en una escuela por más de 17 jóvenes que fueron victimados por quien era un excompañero de esa propia escuela, habla de los niveles de violencia que hoy son parte de lo que confronta nuestra sociedad. Espero que nunca lleguemos a eso en nuestra sociedad, pero adicionalmente es importante que hoy trabajemos en un gran reto en lo que nosotros hemos estado enfrentando y encontrando. Hay muchas armas de fuego más que están en las calles, que se adquieren con mayor facilidad, y existe también una gran apología del delito a través de algunos fomentos de algunas culturas, las narcoculturas, las culturas bélicas, proamericanas, en donde es increíble encontrar en un canal de televisión
que tiene los más altos ratings, programas de apología hacia la novia del narco, el hijo del narco. Estos paradigmas cambian obviamente la percepción de nuestros jóvenes y este tema es fundamental para abonar a la prevención del delito, retomar los valores sociales mexicanos de nuestra familia, de nuestro eje, y también mejorar las condiciones legislativas para sancionar más el uso de las armas o las armas que se encuentren en la calle. De una manera muy breve es quizás esta conversación. Quisiera yo también dar paso al sentido de esta reunión, que es platicar y dialogar conjuntamente, y este es simplemente un prolegómeno de esta plática, y agradezco mucho nuevamente y reiteradamente la invitación y a todos por su presencia. Gracias. Bueno, yo creo que una de las preguntas, secretario, que yo creo que todos queremos saber y hasta dónde se le alcanza, hasta dónde llega, es ¿qué hay del crimen organizado en la Ciudad de México? De los cárteles, del narcomenudeo, ¿qué hay de eso? Bueno, mira, lo que decía yo y he sostenido mucho en distintas tesis y foros, la Ciudad de México no es un ente abstracto ni una ínsula de todo el país. Lo que sí tenemos son capacidades diferentes y mejores modelos de condición y habitabilidad. Somos cerca, no somos los 9,5 millones de habitantes que dice INEGI, no, somos cerca de 20. Entre aquellos que fluctúan, los que viven en estas zonas aledañas por algún programa social en algún momento, compraron o adquirieron una vivienda cercana a la Ciudad de México, realizan toda su actividad en la Ciudad de México y emigran en las noches, se les llama ciudades dormitorio, para que vivan en esta ciudad. No se cuentan los desdoblados, hay familias en muchas colonias, en Ajusco, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Las Américas, en donde encontramos en una sola habitación más de 3 o 4 familias en muchos de los casos. Los hijos ya tuvieron a los nietos y estos a su vez tuvieron otra pareja, y en un mismo domicilio tenemos varios asentamientos que no son contabilizados en muchos de los casos. A veces es un truco en el sentido del recurso federal, llega solo para 9,5 millones, pero debería de llegar para muchos más, para planes, programas, proyectos, diseños, etcétera, por ejemplo, prevención del delito. Pero en esta parte creo que es fundamental entender que con el número de pobladores que existen y habitantes en la ciudad, sí podemos tener un grave problema, porque podemos ser una población de fragilidad de valores, apología del delito, la difusión de algunos temas, en algunos temas televisivos, en algún tema de influencia. Es un mercado que puede ser fértil. Yo sostengo la tesis porque además hemos venido contendiendo este tema desde hace mucho tiempo, desde el interior, en donde no ha permeado la funcionalidad o la operatividad de los grupos del crimen organizado a la Ciudad de México. Hay tesis inclusive que se sustentan por la propia ONU, en donde dice que el crimen organizado es una suerte de empresa, en donde tiene desde los temas de generación, en su caso puede ser cultivo, laboratorios, puede tener temas de almacenamiento, bodegas, etcétera, procesos de distribución, ¿sí? Procesos además que escalan a corromper a estructuras gubernamentales, autoridades administrativas o también autoridades encargadas de seguridad, pero adicionalmente en una última capa, estructuras financieras. Entonces todos estos elementos los consideran distintos estudiosos de los temas para entender los temas corporativos de lo que es la delincuencia organizada. Y en muchos de los casos hemos encontrado en otras latitudes, en otros estados, que efectivamente se secuestran los lugares donde se realiza la siembra y el cultivo, hay almacenes, distribución, y existen todo este tipo de temas copados para realizar conductas tendientes a que prevalezca el crimen organizado. En algunos de los casos, el propio crimen organizado va siendo el imperio de los demás temas del orden criminal. Es decir, el criminal menor se subordina a los temas de la delincuencia organizada. En ese sentido, creo que esta organización no ha pasado a nuestra ciudad. Es decir, había yo hablado anteriormente de que somos un mercado susceptible del consumo, a eso se refiere el narcomenudeo, pero no tenemos aquí ni la siembra, ni los laboratorios, ni las bodegas, ni las empresas dedicadas al transporte, ni tenemos tampoco
el secuestro de instancias gubernamentales de seguridad o financieras que sean obviamente parte de la delincuencia organizada. Este es un tema sustentado y en ese sentido quiero ser muy claro, en eso además ha habido un gran abono de los cuerpos del orden, de los cuerpos de seguridad, para que algunas estructuras de la delincuencia organizada de distintas latitudes no ingresen a la ciudad. Entonces creo yo que esta parte debe ser también reconocida. No entiendo a muchos que estarían quizás en la lógica de pensar o les gustaría saber que la ciudad es también parte de la delincuencia organizada. Yo creo que a veces es parte de esto que muchos creen o consideran que el cártel, la telenovela del cártel, la novia del cártel, el hijo del cártel, etcétera, quisieran que sucediera y se diera en la realidad. Hoy lo que debemos de reconocer es que tenemos una ciudad segura, con niveles obviamente de riesgo ante la presencia, sí, del narcomenudeo en muchos de los casos, asociado al uso de las armas de fuego, y en consecuencia tenemos que trabajar más en ese ámbito del orden criminal común. Y en eso creo que, si me permites, sería la respuesta para esclarecer cómo no ha permeado esto hacia nuestra ciudad. Recientemente decía el Comisionado Nacional de Seguridad y el propio jefe de gobierno que había algo en Tláhuac. ¿Qué hay en Tláhuac? ¿Qué es lo que se concentra? Mira, lo que tuvimos en Tláhuac, además fue un ejercicio muy claro. Teníamos un grupo delictivo que estaba creciendo de tal suerte que estaba vendiendo también estupefacientes, un grupo de narcomenudistas muy amplio porque en su estructura estaba compuesto por distribuidores de droga, pero que eran también parte de quienes vendían servicios de mototaxis. Entonces, lo que le llaman algunos dealers ya se había convertido en un ejército de gentes que podían distribuir en la zona. Y además con casos tan dramáticos, lo he comentado yo, que vendían en algunas escuelas primarias, secundarias, dosis a 20 pesos y que podían los chicos pagarla a fin de semana. En esto creo que era importante inhibir y agotar esto. Se trabajó con las áreas de inteligencia de la Marina, reconocimos la necesidad de coordinarnos en este esfuerzo y se logró desactivar esta banda delincuencial organizada que realizaba este narcomenudeo. Obviamente sí había un tema de narcomenudeo que estaba creciendo y que efectivamente se tenía que agotar y acabar para que no creciera y diera otros niveles de riesgo, obviamente a la población de la zona, pero que invadiera otras esferas de otras delegaciones. Muchas gracias, secretario. Y bueno, yo creo que hay otro tema que a la gente y a la sociedad en general nos tiene preocupados, sobre todo a los ciudadanos de a pie, que es el tema del robo. El tema del robo que se ha dado, bueno, ya el año pasado en zonas como pues la zona de las Lomas, la zona de la Condesa, la zona de Polanco, toda esa zona que bueno pues ha sido robo a casa de habitación. También hemos sabido mucho de robos a transeúntes y sobre todo en automóviles, que estuvo sonando mucho tiempo, no sé si ustedes se acuerdan que estuvimos cubriendo toda esa información, que también fue muy importante. Y bueno, ahora una novedad que nos tiene a todos muy preocupados, que es el robo a restaurantes, que ha aumentado muchísimo y que bueno, pues la gente está preocupada porque dice, bueno, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para evitar que nos pase? ¿Y a dónde podemos acudir en caso de que, bueno, pues tengamos que denunciar? Porque también hay un problema de denuncia ciudadana, es decir, la ciudadanía muchas veces no denuncia y esto se convierte ya en un problema pues doble, ¿no? Porque por un lado crece la delincuencia y por el otro lado los ciudadanos temen ir a denunciar. Entonces, quisiéramos que abordara un poquito ese tema. Empezaría por la parte final de tu comentario, lo decías, Erika. Sí debemos de tejer un puente entre la ciudadanía y los encargados de la seguridad, que es la policía. Siempre hemos dicho que no pedimos que la gente haga el trabajo de la policía, no queremos que ellos se pongan en riesgo, nada. Queremos recibir la información oportuna para reaccionar en consecuencia. Lo que decías en inicio, efectivamente, existen distintos tipos de robo y el delito muta conforme el delincuente va teniendo temas de interés. El tema, por ejemplo, de robo a casa habitación es muy específico y muy claro que en más de las ocasiones tenemos hasta bandas que vienen de otras latitudes, de otros países, para realizar robos o perpetrar robos
porque es objeto de interés nuestra sociedad, las condiciones económicas de nuestra sociedad para ingresar a sus domicilios. También tenemos nuevas modalidades, es decir, si se presenta, por ejemplo, el robo a bordo de vehículo, cuando un vehículo circula a menor velocidad por temas climáticos, por la falla inclusive de algún diseño de trazo de la geografía, de alguna vialidad, o por algún problema presenta asentamiento, ahí también la delincuencia en muchas de las ocasiones busca espacios de oportunidad. Pero también tenemos hoy, lo que decías, en los restaurantes, la posibilidad de que los comensales son víctimas del delito. Y esto es un tema que está surgiendo, estamos analizando, pero estamos también teniendo grandes niveles de atención, reacción y detenciones al respecto de. Y voy a dar un caso como ejemplo en el tema de los comensales. Cuando recibimos la alarma de un restaurante, un bar específico que se encontraba en la calle Tamaulipas, ellos estaban obviamente con una alarma en donde pudieron hacernos el aviso oportuno, y en menos de 4 minutos se logró ubicar a los responsables, que además vivían en un inmueble cercano, deshabitado, ahí se escondían. Se logró ubicar, geolocalizar y adicionalmente se logró su detención. Como es en muchos casos, pero para nosotros la información es vital para reaccionar en tiempo y tener resultados de eficiencia en contra de la delincuencia. Entonces, nosotros tenemos que mutar y diseñar los planes operativos, logísticos y la estrategia necesaria para inhibir cualquier tipo de delito. En el tema de robo a casa habitación tenemos buenos resultados el año pasado, porque aunque tenemos algunas denuncias, tuvimos una disminución de un menos 12.8% y cerca de más de 24 detenciones al respecto. Es decir, bandas que son desarticuladas y obviamente delitos que se inhiben y no son cometidos por la detención de estos grupos delictivos. Igualmente, en el tema de robo, obviamente a los conductores de vehículo en periférico, tuvimos algunos casos de muy buena reacción, muy buena oportunidad, en donde las redes actuaron de manera muy responsable, generando la denuncia, la imagen del agresor, y nos permitió en algunos casos hacer las detenciones de manera muy ágil y muy rápida, inclusive 2 de ellas en el mismo día. Y esta pues es una de las visiones importantes, porque la tecnología de los thrillers, de las cámaras, de los teléfonos inteligentes de la gente, obviamente aplicados a la toma de información, vinculados a nuestra tecnología y la búsqueda de los vehículos que fueron agresores, aunque los delincuentes se trasladaban, permitió perfectamente poder hacer la localización. Es por eso que estos resultados nos dan la oportunidad de pedirle a la gente que abone a información, generando confianza y en consecuencia nosotros respondiendo con resultados.